¿Quién controla la mente de Adele? En una familia poco numerosa se encuentran dos personas muy importantes, Adele y Mateo. Eran unos hermanitos muy inteligentes que se amaban mucho, pero a medida que fueron creciendo fueron cogiendo diferentes caminos. Adele estudió medicina en la Universidad de Montpellier de Francia. Esta chica se convirtió en el ser más inteligente para sus padres. Después de haber terminado su carrera, se decía que sus padres, Rick y Marta, habían muerto en el incendio de su casa, pero no era algo seguro. Se comunicaba con su hermano por medio de la telegrafía. Luego de 4 años, Adele no sabía nada de su hermano, hasta que un día llegó una carta que decía: búscame que estoy en algún punto del mundo, y seguido de este había un triángulo al revés con una raya en la punta. Adele decide coger un barco y zarpar hacia Nueva York, donde ella creía que estaba su hermano. Esta mujer sola y con muchas cosas en la cabeza se sube al barco llamado Prometheus, donde había muchísimos tripulantes más caminos hacia ese destino. El barco zarpó y todo iba bien durante 3 días. Se empiezan a ver muchas cosas raras en la tripulación. Por ejemplo, cuando le llegaban señales al Prometheus de otro barco que supuestamente estaba perdido. El capitán a cargo, llamado Alan, tenía una carta como la que tenía Adele, con un mensaje parecido y la misma figura. Pero finalmente pensábamos que esto era un pensamiento errado. A él le gustaba pasar desapercibida en el barco, pero se dio a conocer gracias a que tenía un conocimiento de la medicina. Y en el momento en que las personas necesitaban, ella recurría a ayudarlos, convirtiéndose así en una de las personas más reconocidas del barco. Un día, Alan estaba bajando a dar una noticia a los tripulantes, pero camino hacia eso se corta el brazo con un filo de algo mal puesto. Entonces llaman a Adele y ella lo auxilia. Gracias a esto, ella empieza a conocer más cosas de Alan. Un día al Prometheus le llega una señal donde dicen unas coordenadas y decía el nombre del barco que hacía tiempo estaba perdido. Entonces Alan toma la decisión de seguir esas coordenadas y cambiar de rumbo. Los pasajeros a bordo, cuando ven que se cambia de rumbo, deciden hablar con Alan, pero él no piensa echar atrás su decisión. Los pasajeros deciden hacer una huelga donde todo se empieza a salir de control, porque los tripulantes intentan calmar a los pasajeros con las armas, pero lo único que consiguen es un enfrentamiento provocando un completo caos. De las coordenadas se encuentran con otro barco que se veía abandonado. Alan dice que este era el barco que hace unos meses estaba perdido. Y al ver al Prometheus, el otro barco pone una luz roja. Alan decide ir con uno de sus tripulantes y se lleva a él con ellos. Llegan al otro barco, pero no ven a nadie. Lo único que se encuentran es una bacteria que salía por las paredes y que había habido una explosión. Ya viendo que no había nadie, deciden volverse y en el camino hacia su barco escuchan que alguien desesperadamente intenta abrir una puerta. Persiguen el sonido hasta encontrar la puerta. Cuando la abren hay un niño pálido y despavorido. Intentan hacerle preguntas, pero el niño solo los mira y no les responde. Vuelven al Prometheus junto con el niño. Al llegar allá, los tripulantes se encuentran enloquecidos y lo único que quieren es retomar y seguir con su rumbo. Alan decide quedarse en este lugar 2 días, pero los pasajeros, enojados por la situación, deciden ir todos contra Alan y finalmente lo amarran y lo meten a un cuarto. Mientras que Adele intenta sacarle información al niño, pero él solo la mira, ella lo abraza y dice que le parece algo familiar. Adele sale de su cuarto en busca del capitán Alan y mientras tanto el niño aprovecha para salir de su cuarto. En consecuencia de esto, empieza a aparecer el mismo virus del otro barco. Adele llega a su cuarto y no lo encuentra, entonces decide ir a buscar al niño Jorge, pero se encuentra con la gran sorpresa del virus en las paredes y personas muertas gracias a esto, ya que la función de este virus es que cuando las personas lo tocan empieza a carcomerse todos los músculos y huesos hasta que finalmente termina con la vida de la persona. A Adele esto le parece muy extraño. Con mucho susto sigue buscando y cuando llega a la prueba del barco ve que hay 2 personas intentando tirar al niño Jorge al mar. Pero ella ve al niño muy tranquilo, intenta evitar que lo tiren, pero ellos solo quieren deshacerse de él. Finalmente lo tiran. Adele se vuelve muy triste por esto, busca al capitán, Alan, y lo encuentra muerto, ya que en el lugar donde lo tenían amarrado no le llegaba oxígeno.
Adel se vuelve muy triste hacia su cuarto y se encuentra con la sorpresa que el niño estaba en su cuarto, pero ella estaba muy confundida, ya que acababa de ver el niño cayendo al mar. Ella decide indagarlo y el niño lo único que hace es sacar una carta, donde decía lo mismo que la carta de Adel. Y el niño le cuenta que todos tienen la misma carta y todo es una manipulación psicológica, y nada de lo que pasa es una realidad. Adel le pregunta que cómo hace para salir de esta situación. El niño corre a la cama y debajo de la cama se encuentra una puerta donde había un túnel. Él la lleva por ese túnel donde ella se encuentra con su pasado. Pero como todo es una manipulación, ella no recuerda nada de su pasado. Encuentra en una casa las fotos donde está ella con el niño y un muchacho que se veía muy guapo, pero ella no cree nada de eso. Y el niño le dice que esa es su verdadera realidad. Le dice que ella tiene la herramienta para salir de esta situación y le señala su collar. El collar que ella tenía, su padre se lo había regalado, pero cuando detalla muy bien, su collar tiene la forma que había en la carta con el mensaje, que es un triángulo al revés, con una raya. Ella decide entregarle el collar al niño y lo que hace es sacar un control y meter el collar ahí. Cuando él empieza a mover todo, Adel se desmaya y cuando despierta se encuentra en Francia con su familia, que era su hijo y esposo. Pero ya ella no recuerda nada de lo que pasó en el Prometheus. Entonces nos damos cuenta de que todo desde el principio fue una manipulación psicológica, y ella encuentra una noticia donde dice que el Prometheus es un barco que acaba de perder su rumbo, al igual que el otro barco que ellos habían visitado. Finalmente, todo esto fue un plan de su padre, que nunca murió, y decidió hacer unos estudios para saber el comportamiento de las personas. Y se encuentra con que su hija se subió a los barcos, el primer perdido y el Prometheus, donde pudo ver que reaccionó de la misma forma, y por último decide enviarle a su hijo para que saliera de esa manipulación psicológica que él mismo había creado. Created using Powtoon.